Bueno, Loli Curto. ¿Cómo te va, Loli? Bien, muy bien, gracias. ¿Cómo estáis ahí en Argentina, no? ¿Estáis? En Argentina, con muchísimo calor en este momento. Eh, Ostras, qué envidia, qué envidia. Aquí con una ola de frío, fíjate, yo no me quité ni el abrigo. ¿En qué parte de España estás? Yo estoy en Barcelona. Quizá aquí es donde hace menos frío, porque hay regiones de España que, bueno, es horrible lo que está pasando con nieve, con temporal, con el río Ebro, que es el río más grande que tenemos en España, todo desbordado, que ha inundado montones de pueblos. Bueno, está toda la catástrofe del frío. Aquí no tenemos eso, pero hace frío, la verdad. Que cuando dices que ahí es verano, yo me muero de envidia. Qué lindo Barcelona, me gusta mucho. ¿Has Bueno, estado? sí, 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 tengo familiares viviendo ahí también. Bueno, yo no vivo ahora directamente en Barcelona, vivo fuera, a unos 30 kilómetros, que considero que estoy mejor que si viviera en la ciudad. Bueno, ahí decís que hace mucho frío, por ahí tiene que ver de alguna manera. Nosotros siempre acá desde el canal de Lesica Films decimos que el famoso calentamiento global es medio una falacia. En realidad nos estaríamos encaminando hacia una segunda glaciación. De todas maneras, lo dejo para reflexionar esto, ¿no? Sí, no está muy claro. Lo que sí he observado estos últimos años, que sí que hay momentos, épocas del año que debería estar haciendo frío de forma natural por la estación y lo que hace es calor. Esto sí que lo hemos detectado. Y por ejemplo, yo vengo de una ciudad muy, muy húmeda donde la niebla se instalaba 15 días espesa que no veías ni a medio metro y no se movía en invierno y ahora prácticamente no hay nunca. O sea que algo de calentamiento sí que se produce, aunque sea un mínimo, ¿no? Pero quizá no es lo que están diciendo. Lo que pasa que desde un punto de vista astrológico y desde el movimiento de la Tierra, en realidad cuando se encamina un nuevo movimiento o un nuevo proceso, se llega hacia las últimas consecuencias desde lo anterior. O sea, es como que si nos encaminamos hacia algo de enfriamiento, primero va a haber mucho calor Va a para haber calor, luego exacto. Sí. enfriar. Y desde este mismo punto de vista podemos investigar, si te parece, y reflexionar sobre todo el Sí. tema de la nutrición, porque vos fíjate que en realidad nos estaríamos encaminando hacia un nuevo paradigma en la nutrición. Nosotros venimos desde mucho tiempo alimentándonos de cierta manera y bueno, hoy hay un lío de información desde todos Exactamente. los ángulos y puntos de vista, pero tiene que ver con este movimiento de cambio, ¿no? Seguro que sí, porque este movimiento, aunque no tengo nada claro ni tengo idea, porque no me he dedicado a investigar en qué dirección va a ir, es evidente que se percibe ya desde hace unas décadas que estamos caminando hacia un cambio drástico y eso es a todos los niveles, entiendo. Entonces, bueno, la alimentación también es uno de ellos, pero ya, si me permites, prescindiendo del cambio hacia el que nos encaminamos, yo diría que todo el sistema de la sociedad industrial que vivimos ha cambiado tantísimo a las personas, a la sociedad y el sistema de alimentarnos que aunque no hubiera ningún cambio astrológico o digamos climatológico, el solo cambio industrial ya es muy grande, y ya ha producido unos efectos en la humanidad actual considerables. Sí, totalmente. Loli, ¿querés presentarte para que la gente sepa quién sos, aunque muchos ya te conocen, ¿no? Por supuesto. Bueno, yo básicamente estudié la medicina natural, la naturopatía, la fitoterapia, la aromaterapia y todas estas técnicas, pero todo lo fui centralizando en la macrobiótica, que es, digamos, yo siempre digo que es la hija pequeña de la medicina tradicional china. Quiero decir que es un resumen, porque la medicina tradicional china es tan amplia y tan enorme
que intentar definirla es como imposible. Entonces, la macrobiótica es una síntesis muy reducida de lo que es la medicina tradicional china, y eso te permite tener un acceso como más fácil y más fácil en el sentido de que te permite obtener como unos resultados más rápidos, ¿no? Rápidos, aunque yo llevo 40 años, no es que sean muy rápidos, pero me han permitido seguir investigando con una metodología un poquito más sintetizada que la de la medicina tradicional china, porque también tengo que decir que la medicina tradicional china, lo auténtico, no tenemos acceso, porque lo poquísimo que han traducido es nada comparado con lo que no está traducido. Entonces, no hay un acceso fácil, y la macrobiótica es como un pequeño atajo, ¿no? Para llegar ahí. Entonces, todo el tema de la salud, de la alimentación, que yo me he dedicado a la nutrición, la dietética, tantos años, lo he enfocado desde el punto de vista de la medicina tradicional china, y concretamente lo llamo la macrobiótica porque es como más fácil de entender. Esa es la trayectoria que yo he seguido. O sea, digamos, todas las investigaciones en el camino de la salud, pero siempre desde el punto de vista natural, aunque hoy día esa palabra no significa gran cosa, es en lo que yo me he especializado. Entonces, me he especializado en alimentación porque empecé con 19 años y, claro, he investigado muchísimo en la alimentación, sobre todo porque la he aplicado a cientos de miles de personas. O sea, esa es también la clave, la experiencia que yo puedo aportar de aplicarla cada día, muchísimas horas diarias, porque estuve 20 años en un centro que tenía cola de clientes cada día a los que yo atendía asesorando. Entonces, esos años, todos esos años, que fueron 20 concretamente, yo trabajaba 10 horas diarias asesorando personas, y el sistema era lo hacía gratuitamente porque vendía productos, y el sistema era: prueba esto y vuelve mañana. Ese es mi gran método, porque ahí es donde pude comprobar durante tantos años lo que funciona y lo que no funciona, y a quién sí y a quién no, y por qué sí, y cuando sí funciona y cuando no, por qué. Esa es, digamos, de lo que yo me puedo de alguna manera vanagloriar, de toda esa experiencia que recogí. Bueno, muy interesante porque me hablas de macrobiótica y yo me remito, me haces acordar al pasado, a los años 80, cuando acá, por lo menos en Buenos Aires, se hablaba mucho de la macrobiótica, ¿no? Este, vos sabés que también en ese sentido yo te quería preguntar, porque había todo un misterio con el creador de este tipo de dieta, porque dicen que se murió joven, entonces que no servía. Sí. Yo no sé si podés aclarar eso. Sí, es cierto. Bueno, primero quiero aclarar que la macrobiótica no solo es alimentación. Alimentación es una pequeña parte, porque está la medicina, está el diagnóstico, está la filosofía, está conocer toda la fisiología del cuerpo, los meridianos, como en el caso de la acupuntura, pero no estudiamos tanto los puntos porque no los vamos a tratar, pero sí el shiatsu forma parte de la macrobiótica, o sea, conocer por dónde circulan los meridianos para poder diagnosticar qué le sucede a una persona que te dice: me duele aquí, pues tú dices: esto es pulmón, ¿y a qué hora te duele? O sea, es muy amplia. Y luego está la cocina medicinal, que se aparta bastante de la cocina estándar de la macrobiótica. Entonces, tú me estás preguntando por la persona que fundó la macrobiótica, que es George Osawa. Él lo que hizo, él ni siquiera era naturópata, ni médico, ni dietista, ni nada. Él era un político, un pacifista, estuvo mucho tiempo en la cárcel porque era un agitador de masas, porque proponía, o sea, traía propuestas muy vanguardistas y la sociedad le escuchaba porque era pacifista, y entonces lo encerraron en la cárcel para quitárselo de encima. El hombre sobrevivió, no sé si estuvo más de un año, a comer solo patatas y agua. Sobrevivió a eso, porque ahí se acordó de todo lo que había estudiado. Él había tenido un maestro, su padre había sido un samurái, y él había tenido un maestro y había estudiado toda la filosofía oriental, porque la medicina se estudia
a través de la filosofía, o sea, van unidas. Entonces recordó y todo ese tiempo él entendió que la masticación, el campo electromagnético que se genera en la boca cuando unimos la dentadura de abajo con la de arriba, eso produce una energía que al masticar 400 veces cada bocado de patatas que comía, pues generaba proteínas, generaba muchos otros nutrientes que en realidad no existían en las patatas. Y cuando los políticos vieron que llevaba 1 año y medio encerrado y estaba perfecto, decidieron sacarlo. Y fue cuando él se empezó a dedicar a comprender cómo con la dieta de una forma pacífica podríamos cambiar toda la sociedad. Él creía en eso. Entonces este hombre tenía estos ideales y efectivamente murió muy joven porque él siempre experimentaba, era un gran experimentador y quería, en su época se puso de moda la Coca-Cola y él estaba como muy retado a inventar la Coca-Cola macrobiótica. Quería sacar una bebida que tuviera toda la capacidad energética y curativa y equilibradora que él pretendía. Entonces, estuvo años haciendo pruebas. Él, también tengo que decir que viajó por todo el mundo mucho, haciendo cursos y enseñando la macrobiótica. Y en África cogió la malaria. Estuvo muy enfermo y finalmente se curó. Y le quedó pues como una secuela en todo su cuerpo, que no estaba todo lo fuerte que él quisiera. Pero él siguió experimentando. Entonces, experimentaba con alcohol para intentar crear esta bebida. Y sabemos que llegó a extremos, no por embriagarse, sino porque él probaba sustancias y entonces en una de esas tuvo un paro cardíaco. Eso es lo que le pasó. O sea, en realidad, pero él no era un nutricionista. Yo quiero añadir, si me lo permitís, que de lo que Osawa nos dejó a donde yo estoy ahora, bueno, 180 grados he cambiado. ¿Por qué? Porque él fue tenemos que agradecerle porque si él no hubiera iniciado, pues nosotros no hubiéramos podido ni siquiera continuar. Pero su dieta estándar, en la época en que él la recompuso y la expandió al mundo, era buena en esa época porque es buena como una transición. Pero actualmente esa dieta yo no la considero adecuada porque está basada en muchos nutrientes, en muchos alimentos que proceden de la soja, que es un alimento nefasto considerado. Y también quiero aclarar, porque es importante aclarar, porque tú mismo lo has dicho y yo estoy totalmente de acuerdo, la información que hay es toda caótica, no encuentras nada que sea verídico. Entonces, la soja que se utilizó durante miles de años en Japón era una clase de soja que no tiene nada que ver con la soja transgénica que se está utilizando hoy. Aquella soja, que se llamaba glicine, tenía unas propiedades que la glicine max, que es otra clase, que no tiene nada que ver, no las tiene. Entonces, la soja que se está utilizando de 100 años para acá no es comparable a la soja que se utilizaba tradicionalmente en Japón. Y por eso, actualmente, yo, que he sido una consumidora de soja de 365 días, la he dejado totalmente y hace unos años porque hemos ido descubriendo la ciencia, gracias a Dios que la ciencia también avanza, ha ido descubriendo todas las contraindicaciones que presenta la soja actual, la glicine max. Entonces, bueno, esto es lo que quería aclarar, que sí, George Osawa muere joven, víctima de sus propios experimentos, y que la dieta estándar que George Osawa nos deja, para mí, según mi opinión y mis criterios, actualmente está muy desfasada. Ok. Ahora, dentro de todas estas investigaciones que fuiste haciendo y bueno, a lo que llegaste hoy por hoy, em, ¿qué dirías de lo que sería una dieta basada en carnes y otra dieta basada en vegetales, digamos, ¿no? Porque bueno, como dijimos antes, está esta guerra, digamos, que los vegetarianos, que los carnívoros, donde también, porque esto es, digamos, importante aclarar, se meten temas de idealismo y de creencias dentro de esto Exacto. y no es, te diría, hasta biológico.
Habría que ir a buscar, porque, digamos, yo siempre digo, hay que basarse en las leyes biológicas, porque son irrefutables. La Exactamente. biología es irrefutable. Entonces, Exactamente. digamos, ¿vos qué Estoy de acuerdo. proponés? Mira, yo diría que esta guerra, entre comillas, de la que hemos hablado al principio, existe, pero solo de forma ideológica o de forma de ideales. O sea, no es, en realidad, no es tal guerra. Lo que sí existe es una mala información, o sea, una falta de información, yo diría, falta de información e información nefasta, o sea, las dos. ¿Esto qué sucede? Pues vamos a ver, ni el mundo carnívoro, ni la sociedad carnívora que consume carne de forma compulsiva y excesiva es correcta desde el punto de vista de la salud, ni el vegetarianismo extremo que consume cero producto animal es correcto para la salud humana. O sea, vamos a poner un objetivo. El objetivo para mí es la salud humana, porque si ponemos como objetivo el idealismo, como tú muy bien has dicho, pues entonces eso cambia. ¿Dónde empieza esta guerra? Yo la investigué mucho, yo fui vegetariana estricta 25 años, estricta y fanática, tengo que añadir, y eso me dio la oportunidad de investigar muchísimo y de aprender sobre todo este tema. ¿Qué es lo que sucede? Pues que en la sociedad, tanto en la antigua, en la más antigua como en la más moderna, siempre han convivido dos grandes grupos, vamos a decirlo así, voy a simplificar al máximo, que son el grupo materialista y el grupo espiritualista, por definirlo de alguna manera. El grupo materialista es el grupo que cree en la materia, en todo lo que nos ofrece la materia, y no cree en lo que no se ve, por decirlo de alguna manera. Entonces, el grupo espiritualista son esas personas que creen que el ser humano tiene un espíritu, que hemos venido aquí a expandir nuestra conciencia, hemos venido aquí a conectarnos con ese espíritu y a llevar una vida más de acorde para lo que vendrá después, creen en una segunda vida después de la muerte. Y entonces estos dos grupos siempre se han estado enfrentando y siempre será así, porque unos creen en lo que otros no creen. Cada grupo tiene su propia alimentación, digamos, porque tiene su propia vibración, tiene su propio trabajo en esta vida, en este planeta, y necesita un tipo de alimentación para vivir de una determinada manera, sin que se lo planteen. Esto es instintivo e innato en el ser humano. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona que, según mi punto de vista, tiene que enfrentar la vida material, la vida de la materia, con todos los problemas que tenemos, y tiene que enfrentar una vida con una familia, con un trabajo, con una serie de dificultades, esa persona necesita, desde el punto de vista biológico, consumir algo de proteína animal, no lo que se está consumiendo. No es necesario algo de proteína animal. ¿Por qué? Porque el cuerpo está hecho de unas células que consumen proteínas animales y no vegetales. ¿Por qué? Porque los aminoácidos esenciales están solo en las proteínas animales y las células se reparan con proteínas, con aminoácidos que se van disgregando en cadenas cada vez más complejas y más y más y más hasta que llegan a nuestras células. Entonces, nuestro cuerpo necesita por diseño esa proteína, pero con muy poca tiene suficiente. No hace falta consumir esas toneladas que se consumen. Y por otro lado, el vegetarianismo surge de todas esas personas que quieren dedicar su vida al espíritu, su vida a expandir la conciencia y, dicho sea de paso, renuncian a la materia, renuncian, esto es muy importante tenerlo en cuenta, por eso está lleno de grupos en el pasado. Aquí en España tenemos grupos religiosos que se encerraban en los conventos y que solo se pasaban 10 horas pregando. Yo viajé por India y Nepal y esto mismo lo vi en el budismo tibetano, se pasan 10 y 12 horas rezando, pregando, recitando mantras. Estas personas tienen su vida enfocada al espíritu y no necesitan consumir proteína animal con la misma cantidad porque están retirados de la vida, no luchan con la vida,
no luchan con su familia, con su trabajo. Y entonces su vida es solo un nivel vibracional más elevado y más espiritual, y ellos deciden de forma espontánea perdonarle la vida a los animales. Simplemente por eso, no porque para ellos es prioritario eso a la salud. Incluso como son renunciantes, no les importa si mueren antes o después, no les importa si se enferman. Estos dos conceptos deberían estar bien claros en la sociedad. Al menos eso es lo que yo me gustaría. Sí, sí, hay que tener en cuenta la salud, hay que tener en cuenta la alimentación, hasta puede ser emocional. Yo siempre Claro, doy el ejemplo que hay veces que me compro unas croquetas de verdura, bueno, son fritas las croquetas de verdura, pero a mí me sí, remiten a unas croquetas que hacía mi abuela. exactamente. Emocionalmente siento que me hace bien, no sé si, ¿entendés? Exactamente, sí, porque tenemos muchos niveles de alimentación. En la medicina oriental, en la macrobiótica, se analizan 7 niveles de alimentación, que son como 7 niveles vibratorios del ser humano aquí y ahora. Entonces, el nivel más alto es esa persona que está encerrada, que es ese asceta que vive en la alta montaña, por ejemplo, del Himalaya, encerrado en una cueva y puede comer una raíz y tiene suficiente, porque aprendió a transmutar los elementos del aire, del agua, aprendió a no gastar energía, aprendió a mantenerse en estado de meditación puro, y esa persona es el nivel 7. Y la persona en el nivel 1 es la alimentación mecánica, la que hace un bebé desde el vientre de la madre, que se alimenta de forma mecánica, no, ni siquiera tiene que digerir, ni siquiera se lo tiene que plantear. Y entre el nivel 1 y el nivel 7 hay muchos niveles. Entonces hay un nivel en el que a veces nuestro espíritu, no, voy a decirlo de otra manera, nuestra genética, que está conectada con nuestros antepasados, porque nosotros no somos nosotros solo somos un eslabón de una cadena genética, y nuestros antepasados estamos conectados a ellos y nuestros hijos seguirán. Entonces, muchas veces, genéticamente, necesitamos, para sentirnos bien conectados con nuestra propia genética, esos alimentos que forman parte de nuestro pasado y que nos conectan con nuestra madre, con nuestra abuela, con nuestro padre, con nuestra infancia, y eso nos hace bien, porque aunque sea tóxico, por un día que lo comemos, luego al día siguiente hacemos nuestra dieta limpia y eso nuestro organismo lo va a limpiar. Y en cambio, emocionalmente hicimos las paces con nuestros antepasados, nos sentimos a gusto, sentimos toda esa protección, todo ese amor. Hay una cadena, ¿no?, genética. Entonces, por eso muchas veces nos reconforta comer cosas, pero tenemos que tener claro que esa no es la alimentación del día a día, esa es la alimentación esporádica. Ok, ahora te voy a hacer ciertas reflexiones. Por ejemplo, los vegetarianos dicen que nosotros nacimos con un estómago y una dentadura no apta para el consumo de carne. Por otro lado, los carnívoros dicen que nuestro cerebro llegó a ser lo que es desde que se introdujo la carne en la alimentación. Por otro lado, la realidad es que no, a ver, somos Homo sapiens sapiens, pero tampoco sabemos realmente, no, o sea, hay indicios, hay cierta información, pero la realidad es que tampoco sabíamos qué comían al principio en la humanidad, que eran recolectores, que eran... A ver, si vos podés ordenar un poquito A todo esto. ver, cuando los vegetarianos dicen que nuestro estómago está preparado solo para los vegetales, no es correcto, que nuestra dentadura tampoco. Nuestra dentadura tenemos, lo que más tenemos son molares para los granos, pero tenemos los incisivos, que son para desgarrar la carne cruda, ¿vale? Los incisivos. Eso indica en la macrobiótica, en la medicina oriental, el nivel de proteína que tenemos que consumir. Tenemos solo un 10% de dentadura para la carne. No habría que consumir más, no sería necesaria. Y tenemos un 50 o un 60 casi para los entre granos y verduras. Entonces, eso es así, no es cierto. El cuerpo humano, por ejemplo, los vegetarianos no pueden decir eso
porque eso no está basado en ninguna ciencia, en ninguna evidencia. El colágeno es una proteína que solo existe en el mundo animal y que es la que repara todas nuestras fibras de nuestros tejidos. Sin colágeno no se pueden reparar, con lo cual eso nos dice que no somos vegetarianos, pero que podemos consumir muy poca carne. O sea, no es ni 100% una cosa ni 100% la otra. Podemos ser 90% vegetarianos y 10% carne o pescado, que tampoco necesariamente carne. Lo que dicen los carnívoros es cierto, y de la alimentación es cierto que el cerebro mejoró, y de la alimentación humana se sabe mucho, porque cada vez se han descubierto a través de la arqueología, que es una ciencia increíble para mí, porque se puede saber qué comían hace 200 millones de años. O sea, a través de la arqueología cada vez se están descubriendo más. Este año pasado y el anterior se han descubierto yacimientos en Turquía, en Israel, en toda esa zona, en Mesopotamia, porque es la zona donde se considera que se inició la humanidad, que demuestran que la humanidad de esas épocas comía muy similar a lo que comemos hoy día, un poco de todo. Se han descubierto que comía granos, que comía frutos secos, que comía carne y que se cocinaba, cosa que los que hablan de la dieta alcalina dicen que no, la cocina no. No, perdona, se cocinaba, porque se han descubierto los huesos fosilizados quemados del fuego. Se han descubierto las chimeneas donde se cocinaba en la arqueología, o sea, en los yacimientos, y se sabe que se cocinaba. Y se han descubierto pinturas donde se ha podido ver los utensilios de cocina y el fuego. Y es mucho más antiguo de lo que la ciencia hasta ahora decía, muchísimo más. O sea, cada año se añaden más descubrimientos que datan de más antiguo y están diciendo que básicamente se comía muy similar a lo que deberíamos comer hoy día, porque cuando hablamos de hoy día yo no hablo de la alimentación industrializada, sino de lo que comían nuestros bisabuelos, por ejemplo, que nuestros bisabuelos no iban a comprar cada día al súper, sino que tenían su saco de arroz, su saco de lentejas, su saco de patatas, sus gallinas, si guardaban las manzanas las colgaban para que llegaran hasta Navidad. O sea, vivían sin comprar. Esa alimentación, la alimentación donde no había que comprar nada, sino que se generaba, esa no está tan lejos de la alimentación que, digamos, equilibrada que propone la macrobiótica, o de la alimentación que hacían nuestros antepasados. Yo la he estudiado mucho y es básicamente muy similar. Sí, ahora vamos a ir a eso de los abuelos y bisabuelos, que es muy interesante, pero me quedé pensando en los molares y los granos, ¿no? Porque hay ciertos estudios que indicarían que en realidad las enfermedades degenerativas habrían comenzado en el Neolítico superior, que es donde aparecieron los cereales. O sea, estar en Sí, contra de los cereales. No sé qué piensas al exactamente, respecto. exactamente, estoy de acuerdo. Bueno, al menos es lo que demuestra la ciencia de una forma muy contundente y no la podemos negar. Eso es, o sea, en mi pequeño granito de arena, de tantos años que llevo investigando, puedo corroborar eso. ¿Qué significa? Que a tantos cientos de miles de personas que yo le di los granos, pude comprobar que a una gran mayoría no les sientan bien. Pude comprobarlo. ¿Por qué? Porque el sistema digestivo humano ha empeorado mucho, o sea, con el tiempo se va degradando. Entonces, los cereales que consumían nuestros antepasados, porque ahora también hay un fenómeno que hay que tener en cuenta, que es la globalización. ¿Qué significa? Que yo ahora estoy comiendo quinoa cuando la quinoa no es de España, es de Sudamérica, propia de unos países nada más. Estoy comiendo amaranto cuando el amaranto no es de aquí. Entonces, o sea, si tenemos en cuenta esto, la cosa se ordena. Quiere decir que en cada cultura existía un grano, como mínimo, o dos, que sí que eran comestibles y no el resto. Entonces, si nos basamos en eso, diríamos pues que, por ejemplo, yo que sé, en Europa se comía avena porque es el cereal adecuado para el frío,
y que la cantidad de personas del norte de Europa que seguro que les sentaba bien la avena era un 90% o un 95%, aunque hubiera un 5% que quizá la rechazaban. Y lo que sucede ahora es que tenemos dos confusiones muy grandes, que cuando hablamos de cereales, la gran mayoría, ya sé que no es tu caso, pero la gran mayoría hablan de harinas refinadas, no hablan de cereal en grano hervido, nada más. Hablan de harinas que luego que primero se han molido, se han destruido y que a posteriori luego se preparan mezcladas con otros alimentos que son incompatibles y luego se cuecen en un horno, que todo eso es un procesamiento que nada tiene que ver con la salud ni con los granos. O sea, la humanidad comía granos de su entorno, solamente de su entorno. Por ejemplo, el trigo sarraceno es un trigo típico de toda Rusia, Siberia, Turquía y esos países del este, y con el trigo sarraceno curaban montones de enfermedades, pero no es típico de nuestro país. Y en cambio lo estamos utilizando desde hace quizá 200 años. Este es un punto muy importante a tener en cuenta. Sí que es cierto que el sistema humano no digiere correctamente los cereales porque llevan muchos nutrientes que no son adecuados, llevan muchos antinutrientes, perdón, y no es fácil, pero para eso está la cocina medicinal, para aprender a hacer que algunos de esos cereales, cómo podemos hacer que los podamos digerir. Ahí sí puede mejorar, pero no al 100% tampoco. O sea, quiero decir que es cierto. Una especie de biohackeo. Sí, sí. Bueno, esto me gustaría complementarlo con lo siguiente, porque muy bien hablaste vos de la globalización y el otro día lo decía en un vivo, ¿no? Uno de los grandes problemas que hubo en la globalización, sobre todo en los años 90, es que conseguís cualquier alimento en cualquier lugar y en cualquier época. Y en realidad Exacto. hay que comer lo de la zona y lo de la época de estación. Esto lo ha demostrado mucho también lo que se podría llamar hoy como nutrigenómica, ¿no? Donde se Sí. ven, por ejemplo, digo, los japoneses tienen un gen para poder asimilar bien y metabolizar el arroz. Sí. Habría que ver si nosotros lo tenemos, habría que indagar en nuestros ancestros, de dónde venimos también, o sea, es muy complejo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, la gente del altiplano tienen un gen donde pueden asimilar los diferentes tipos de papas que ellos comen. Entonces no estaría mal para ellos. Por eso, acá hay que ver, en última instancia, bueno, siempre decimos del canal de Lesica Films, la individualidad bioquímica, ¿no? La individualidad bioquímica, Exactamente. emocional, espiritual, bla, bla, bla. Ese es el terreno donde yo quiero llegar siempre, porque todo lo demás es un estándar, o sea, no se especifica nada, se habla todo como un genérico, lo dicen sin tener ningún argumento científico, se van transmitiendo por ahí teorías, ideas que no. O sea, lo personal es el campo, o sea, ahí es donde tenemos que llegar. Y entonces encontraremos como tú muy bien dices, por ejemplo, el arroz integral, por mi experiencia, actualmente lo he retirado. Yo durante años daba arroz integral a todo el mundo porque lo que aprendí de la macrobiótica es que el arroz integral es el único alimento equilibrado que nos permite equilibrarnos muy deprisa. Y sí que es cierto, porque existe la dieta, George Osawa creó los 7 días de arroz, con lo cual muchas personas con eso se equilibran. Pero yo he renunciado a eso, ¿por qué? Porque no queremos equilibrarnos en 7 días. Queremos aprender a cómo equilibrarnos, no de forma drástica, sino de forma natural en el día a día tranquilamente. No hay que correr. No hay que correr, porque cuando queremos coger un atajo y nos queremos ir muy rápido, significa que queremos quitarnos de encima algo que precisamente a lo mejor es lo que deberíamos hacer para siempre. Entonces, cuando la gente dice, no, yo es que voy a hacer una dieta de arroz y luego sigo comiendo, no tiene ningún sentido, porque representa que no entendimos que nos hemos enfermado por lo que seguimos comiendo, no por tal, y que el arroz o otro alimento monodieta nos puede funcionar muy bien para hacer un equilibrio, una depuración, pero nada más. Yo, por ejemplo, empecé a sacar el arroz de las dietas
a raíz de que, digamos, que la sociedad actual sufre de la gran mayoría de exceso de carbohidratos, cuadro prediabético. La mayoría tiene un cuadro prediabético. No ha llegado a la diabetes, pero puede llegar. ¿Por qué? Porque están consumiendo un exceso de azúcares y carbohidratos, toda la sociedad. Entonces, ¿qué sucede? Que viendo eso, saqué el arroz, porque la persona que empieza mi dieta, si come arroz, va a tardar más en reducir los niveles de glucosa e insulina, va a tardar más. Entonces saco el arroz y la persona va más rápida. Por eso significa que el arroz no acaba de funcionarnos como habíamos pensado en un inicio, ni mucho menos. Entonces, claro, lo que tú has dicho para mí es la clave. Hay que comer lo de la zona, lo que pasa que actualmente ya, pues el trigo que se planta, por ejemplo, por aquí, es para los animales, o alguno quizás sea para el pan, pero ya no es el trigo autóctono de aquí, que es el que se comía hace miles o incluso millones de años. Era un trigo autóctono que no había sido manipulado, pero ahora todo ha sido manipulado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues básicamente primero entender, comprender el caos que hay, intentar poner un poquito de orden para que no seamos víctimas de todo ese caos y hoy comamos trigo, mañana no, después comamos vegetales, después comamos carne porque la dieta keto dice que hay que comer grasas y andemos de una banda a la otra dando bandazos, como decimos vulgarmente, sin saber exactamente si estamos haciendo algo correcto o no para nuestra propia salud y en nuestro propio beneficio. Esa es mi idea. Entonces, claro, hay que comerlo de la estación. ¿Por qué? Porque cuando recoges algo de la estación, está plantado y cultivado en una climatología que es la adecuada. En cambio, ahora mismo, debido a la globalización, por ejemplo, estuve viendo ayer con esto del volcán en Canarias, han podido salvar los plátanos y yo me alegro muchísimo porque es el alimento base, es el trabajo básico de montones de familias, pero los recogen cuando son completamente verdes, cuando le faltan 3 meses para madurar y los envían a vender. Entonces, yo pregunto, ¿por qué tenemos que comer plátanos aquí que son para enfriar cuando aquí está haciendo un frío terrible? ¿Por qué? Pues simplemente porque hay una industria funcionando que nos ha acostumbrado y, por ejemplo, hay muchos jóvenes que cuando me oyen a mí dicen, esta mujer, ¿cómo va a decir que la fruta es mala si toda la vida de Dios hemos comido fruta? No, toda su corta vida, porque mi vida, que es más larga, no se comía fruta cuando éramos niños, porque no había. En la zona donde yo nací y crecí, porque vivíamos en un medio rural, no había tiendas, llegaban las naranjas una vez al mes y compraban y te daban alguna naranja, como mucho, en todo el invierno. Entonces, ¿qué significa? Que la industria ha traído consigo y trae consigo unas costumbres que no son las correctas desde el punto de vista de la salud. Bueno, me haces acordar un poquito con eso que dijiste cuando antes hablabas de los hindúes, ¿no? Vos sabés que hay varios indicios, yo investigué bastante eso, ¿no? Que aparentemente no todos eran vegetarianos, porque viste que se dice cuando vos te metés en el mundo del hinduismo, que el vegetarianismo, pero en las zonas de las montañas no existían los vegetales, los tipos comían, o sea, Exacto. digamos, no, era imposible. Y de hecho, la alimentación, el hinduismo le daba más sentido a cómo se preparaba la comida que aquí comían. Exacto. En un punto, ¿no? Y disfrutaban mucho de los placeres, que eso también tenemos una transculturalización de nuestra cultura, valga la redundancia, judeo-cristiana, donde nos hemos creado a través del esfuerzo, el sacrificio, ¿no? Y en realidad los hindúes nada que ver con desde ese No, punto de vista. Digo, todo fácil. Para ellos tiene que ser todo fácil. No son, o sea, ahora se me ocurre un ejemplo que es un poco bestia, pero los define muy bien. Por ejemplo, cada año, yo no sé, ahora no recuerdo la cifra, los miles de personas que mueren por las picaduras de las serpientes. Ellos no hacen nada contra eso.
no quieren hacer nada, quieren convivir con las serpientes porque su filosofía es que así tienen un enemigo a quien retar, o sea, así tienen un reto continuo y así ellos creen que cuanto mejores son, la serpiente no les va a picar. Entonces, consideran que si una serpiente te pica y te mueres, es lo normal porque algo no has hecho bien. Ni siquiera quieren luchar contra eso, ni siquiera. O sea, que es una cosa sencilla, ¿no? Quiero decir, su forma de ser son pacifistas de naturaleza y pasivos y son muy perceptivos. Quiere decir que viven la vida percibiendo la realidad invisible mucho más que nosotros. Su propia realidad, o sea, están más pendientes del espíritu porque consideran, según su filosofía, y yo pienso que seguramente es lo correcto, el espíritu es más grande que la materia y vive más tiempo que el cuerpo físico. Entonces ellos ponen como prioridad el espíritu y por eso su vida va en torno al espíritu. Y con eso se mantienen y se conforman y son muy felices con lo poco que tienen y no se preocupan de nada. Entonces, claro, de ahí empezaron a llegar en los años 60 las corrientes filosóficas, religiosas, culturales de la India y descubrían los jóvenes de aquella época, porque yo todavía era pequeña, pues descubrían que eran vegetarianos. Y como esa forma de vivir, esa filosofía encajaba mucho con las nuevas tendencias de aquella época, pues muchos implantaron el vegetarianismo, pero sin tener en cuenta para nada ni el cuerpo humano ni la salud. O sea, desde el punto de vista emocional, espiritual, cultural, filosófico. Entonces, ahí es que yo también estuve tantos años con eso, porque consideraba que era correcto. Ellos en la India incluso no solo no comen animales, sino que hay muchas sectas que llevan las mascarillas, que ahora las llevamos todos, pero ellos las llevan para no respirar microorganismos y no matarlos, porque consideran que cuando matas a un microorganismo que anda pululando por el ambiente, creas un karma. Entonces ellos quieren irse de este mundo con cero karma y con mucho dharma. Y para acumular dharma dicen, no voy a matar ni los mosquitos, ni las hormigas, ni las serpientes, ni nada. Sí. Por eso, hay de todo en la viña del Señor. Exactamente, y todo es muy respetable. Y nosotros, mi consejo para todos los que nos están escuchando es, tenemos que ser conscientes de cuál es el problema de cada uno de nosotros. No mirar tanto hacia afuera, mirar más hacia adentro.